para la mayoría. Eustace Conway no era solo un hombre, era un mito en movimiento. El último verdadero hombre de frontera, un eco viviente del mismísimo Daniel Boone. Caminaba por los bosques como si les perteneciera y la naturaleza le respondía. Pero ¿y si la leyenda que hemos abrazado fuera solo la mitad de la historia? ¿Y si detrás del cuero crudo y la reverencia hubiera un hombre atormentado por algo mucho más difícil de sobrevivir que lo salvaje? Le llamaban intrépido, autosuficiente, un maestro de las viejas costumbres. Era capaz de encender fuego con palos, llevar la piel de los animales que cazaba, y una vez recorrió todo el sendero de los Apalaches vestido únicamente con un taparrabos, viviendo de lo que podía cazar o forrajear. Incluso recorrió a caballo de costa a costa en solo 103 días, estableciendo un récord mundial con el que la mayoría solo sueña. Esto no era ficción. Era Eustace Conway crudo, real, implacable. Mientras el resto del mundo se conectaba y se desconectaba, Eustace se sumergía en el mundo. Prefirió las manos callosas a los teclados, la naturaleza al Wi-Fi, pero había un coste y era más profundo de lo que la mayoría creía. Su sueño de vivir como pionero exigía un compromiso absoluto y eso conllevaba sacrificios. La misma disciplina que hizo legendario a Eustace también hizo casi imposible vivir con él. Una relación tras otra se desmoronaban bajo el peso de su realidad. La fantasía de amar a un montañés se desvanecía rápidamente para las mujeres que lo intentaban. Esperaban libertad y romance. Lo que obtuvieron fue un trabajo agotador, comidas duras, piel ampollada, inviernos amargos, enjambres de insectos en verano, y lo peor de todo, un aislamiento que ningún corazón podía suavizar. Muchos intentaron advertirnos. Ahora puede que sea el momento de escuchar por fin, porque detrás de cada hombre que vive de la tierra, hay una historia enterrada en ella. Y no fueron solo sus compañeros los que se marcharon, porque incluso los alumnos que acudían a la isla de la Tortuga se marchaban. Los estudiantes que estaban realmente deseosos de aprender de un hombre al que veían como un héroe moderno, a menudo se marchaban decepcionados y agotados. Vinieron con el sueño de trabajar al lado de un hombre que creían que era el último verdadero hombre de frontera. Por desgracia, su entusiasmo no duró mucho. Algunos se marcharon al cabo de semanas, otros al cabo de días, y unos pocos no pudieron pasar del primer día, porque la realidad no se parecía en nada a lo que esperaban. Acarrear estiércol, cortar montones interminables de leña y vivir bajo las estrictas normas de Eustace acabaron rápidamente con sus ilusiones. Muchos se alejaron tachándole de duro y crítico e incluso añadieron que su actitud destrozaba la imagen que habían construido en sus mentes. La gente le llamaba un Daniel Boone moderno, un hombre capaz de adentrarse en lo salvaje y hacer lo suyo. Para los montañeses era el rostro de la libertad, la prueba de que una persona podía vivir lejos del ruido de la vida moderna y sobrevivir por pura voluntad. Los espectadores le veían cabalgar por el bosque a lomos de un caballo, blandir un hacha que partía troncos por la mitad y moverse como si hubiera nacido en el bosque. Parecía tranquilo en cada tormenta y confiado en cada tarea. Pero, ¿y si eso no era todo? ¿Y si la vida que parecía perfecta en la pantalla ocultaba una verdad a la que nadie quería enfrentarse? Las personas que pasaban tiempo a su alrededor intentaron advertir al mundo de que Eustace no era lo que parecía, pero no todo el mundo les escuchó. Eustace Conway era diferente a cualquiera que conocieras. Sus ojos eran lo bastante agudos como para ver a un ciervo mucho antes de que éste percibiera el peligro. Su equilibrio era tan firme que podía cruzar un tronco sobre un río sin perder un paso, y sus reflejos eran tan rápidos que nada parecía pillarle desprevenido. Creía que nada era imposible si se lo proponía y vivía cada día como si tuviera algo que demostrar. Para él la misión nunca consistió solo en vivir de la tierra, se trataba de salvar a América. Porque para él el país se ahogaba en comodidades y distracciones, así que dedicó su vida a ponerlo en su sitio. The Making of Mountain Men. Mountain Men es una serie de telerrealidad que se emitió por primera vez en The History Channel el 31 de mayo de 2012 y que sigue la vida de personas que deciden vivir lejos de la sociedad moderna y sobrevivir solo con lo que les da la naturaleza.
Uno de los hombres más notables de la serie es Eustace Conway, que vive en lo más profundo de las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte, en un trozo de tierra al que llama Isla Tortuga. Allí acoge a personas que quieren aprender a vivir en la naturaleza y les enseña las técnicas básicas para sobrevivir, desde construir un refugio hasta buscar comida. Eustace también se gana la vida cortando leña con métodos antiguos y tradicionales. Aunque su vida parecía libre y sencilla, se enfrentó a un grave problema cuando le embargaron sus tierras. Como resultado, tuvo que luchar duro para conservar el lugar que significaba todo para él. Durante muchos de estos momentos, su íntimo amigo Preston Roberts, que aparecía a menudo en el programa, estaba a su lado. ¿Has pensado alguna vez qué se sentiría al dejar atrás todas las comodidades de la vida moderna y vivir completamente fuera de la red, sin tecnología, sin supermercados, sin una solución rápida para las cosas y solo depender de la tierra que te rodea? Esto es lo que han elegido hombres como Eustace Conway, Tom Orr y Marty Mayerotto, que han dedicado toda su vida a vivir de la forma más natural posible. Desde las escarpadas montañas Blue Ridge de Carolina del Norte, donde vive Eustace, hasta el remoto río Jack de Montana, donde los inviernos se prolongan durante 7 meses, estos hombres viven en algunas de las zonas más duras de Estados Unidos. Incluso en el crudo frío del norte de Alaska, se enfrentan a duras condiciones. Cada día trae nuevos retos, porque la naturaleza no perdona, y los corrimientos de tierra pueden arrasarlo todo en cuestión de segundos. Con árboles que caen sin previo aviso, violentas tormentas que azotan de repente y animales salvajes que siempre están a la caza de comida, tienen que mantenerse alerta en todo momento. Su principal objetivo es prepararse para el brutal invierno, ya que si no consiguen reunir suficientes alimentos y provisiones, la supervivencia será casi imposible. Esta lucha constante contra el tiempo y la naturaleza hace que sus vidas sean tan peligrosas como fascinantes. Eustace Conway, constructor de Turtle Island Preserve, es un hombre que convierte sus sueños en realidad porque cuando imagina algo se asegura de construir los cimientos para sostenerlo. Se define a sí mismo como un soñador que pone cimientos a sus sueños y un activista que, según sus propias palabras, consigue que las cosas se hagan. Lo que le distingue es su profundo respeto por la historia de cada persona y la vida que lleva, porque para él la diversidad es algo que hay que celebrar mientras todos navegamos por la experiencia humana. Suele decir que todas las cosas están relacionadas en el círculo de la vida, y cuando habla de esto se refiere al vínculo entre las personas y la naturaleza, un vínculo que constituye el núcleo de todo lo que enseña. El entorno natural está en el centro de mis enseñanzas. He obtenido una gran inspiración y orientación de los ejemplos de las tradiciones de los indios americanos, y siento que incluso hoy en día los seres humanos pueden vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza. Eustace explica que su forma de enseñar es práctica, porque como él dice, mi forma es compartir habilidades y tecnologías dando a los estudiantes una participación práctica con experiencias cercanas a la naturaleza. Al participar en estas tradiciones, uno pronto se da cuenta del papel que desempeña el ser humano en la gran red interconectada de la vida. Al estudiar otras culturas aprendemos más sobre nosotros mismos y nuestra relación con todas las cosas de este mundo. No es solo un profesor, sino también un narrador y un animador nato que sabe captar la atención de quienes le rodean, ya que su vida está llena de historias que enseñan valiosas lecciones. Eustace es un showman, un educador, un elocuente comunicador que presta gran atención a su público y tiene toda una vida de historias personales que utiliza para enseñar e inspirar. Una de esas historias es la de una vez que una serpiente negra se le subió a la espalda y permaneció allí durante 20 minutos antes de escabullirse tan pacíficamente como había llegado, dejándole un recuerdo que hablaba de paciencia y armonía con la vida. Cuando Eustace pisó por primera vez la tierra que él llama la Isla de la Tortuga, dijo: «Cuando pisé por primera vez esta tierra, la Isla de la Tortuga, supe que había encontrado la tierra sagrada que había estado buscando. Coincidía con la visión que había tenido desde joven, un valle remoto y prístino que debía mantenerse siempre salvaje. Esa misma semana compró los primeros 107 acres de tierra
y con el tiempo fue añadiendo más terreno. Excavó una granja en el bosque y construyó un programa basado en experiencias y guiado por un lema sencillo, simplemente real. Cada día estaba impulsado por la determinación y el trabajo duro, porque como él dice eso, se convirtió en su mantra diario. Lo que creó fue algo más que un lugar donde vivir. Se convirtió en un espacio donde la gente podía redescubrir lo que de verdad importa, reduciendo la vida a lo esencial: comida, agua, cobijo y ropa, para que pudieran ver la imagen más amplia de cómo todo está conectado. Simplificamos nuestro día a día a comida, refugio, agua y ropa, lo que nos permite ver con más claridad la imagen de cómo encajamos en los círculos más grandes de la vida, nuestra cadena alimentaria, el ciclo del agua, el ecosistema y la economía medioambiental. Rompemos rocas para fabricar herramientas de piedra, doblamos cortezas para hacer cestas e hilamos palos para hacer fuego. Conducimos caballos y calesas, aramos huertos, secamos caquis silvestres, cocinamos ortigas, observamos cómo la luz de la mañana incide por primera vez en las copas de los árboles y levantamos una piedra en un arroyo para ver qué misterios residen allí. Observamos cómo una araña teje una tela o 42 mariposas se agitan a nuestro tranquilo paso. Eustace cree que todo esto devuelve la vida a algo que llevamos dentro, algo enterrado bajo el ruido y la velocidad del mundo moderno. Encantamos al espíritu aburrido, apático y sobreestimulado que llevamos dentro, mientras nos quitamos el polvo bajo la lluvia observando cómo se acercan los ciervos, escuchando la llamada del chochín, no solo oyendo, sino escuchando a las cosas salvajes como si importaran y dándonos cuenta de que importan. En la isla de la Tortuga, conocerás a gente que vive en el bosque y se responsabiliza plenamente de lo que hace cada día porque nada se desperdicia ni se da por sentado. Trabajamos con grupos de todo tipo, desde profesionales de empresa hasta clases de primaria. Somos eclécticos, diversos, espontáneos y creativos. Ofrecemos una puerta a una visión renovada de una antigua realidad natural que lo gobierna todo. Con unos cuantos palos y huesos podemos despertar tu mundo. Pero a medida que este sueño crecía, también lo hacía la presión, y empezaron a aparecer grietas. Cuando la presión empezó a aflorar, se puso en una sartén con un poco de manteca de cerdo, y el sabor era increíble. En un cálido día de junio de 2013, Eustace Conway descansaba en un trineo de madera frente al establo de caballos de su Turtle Island Preserve en Triplet, Carolina del Norte. Durante años, personas de todos los rincones del mundo habían viajado para aprender a vivir más cerca de la naturaleza y liberarse de las garras de la vida moderna. Llegaron buscando respuestas sobre cómo sobrevivir fuera de la red, cómo volver a las raíces de la existencia, y la isla de la Tortuga se había convertido en un santuario para esos sueños. Desgraciadamente, la isla de la Tortuga se encontró en apuros porque las autoridades locales habían ordenado el cierre del lugar, alegando que no cumplía las normas sanitarias y de seguridad. Para Eustace esto era difícil de aceptar porque en su mente siempre había dos mundos: el mundo natural, que representaba Turtle Island, y lo que él llamaba el mundo de imitación de plástico, en el que la mayoría de la gente vivía toda su vida. Sin embargo, siempre supo que la frontera entre esos dos mundos era delgada y frágil, y ahora esa verdad le miraba a la cara. Cuando compró los 107 acres originales en 1987, su visión era profunda. Quería que Turtle Island fuera un pequeño cuenco en la tierra intacto y natural, rodeado de asfalto y autopistas, un espacio verde e intacto que mostrara a la gente cómo era el mundo antes de que las máquinas y el hormigón lo cubrieran. Eustace había vivido así la mayor parte de su vida tras abandonar la casa suburbana de sus padres a los 17 años para adentrarse en el bosque y empezar una nueva etapa. A partir de ese momento, su misión fue predicar el valor de vivir de forma sostenible y sencilla. Llevaba más de 30 años construyendo ese sueño, pero incluso los sueños cambian con el tiempo. El Eustace que la gente conoció en 2013 no era el mismo hombre que imaginaban en las primeras historias. Las pieles de ante que llevaba como símbolo de una vida ligada a la tierra habían sido sustituidas por unos vaqueros y una camiseta. El aire que rodea la isla de la Tortuga ya no transporta solo los sonidos del viento y los pájaros. Ahora se oye el zumbido de una motosierra, y los alumnos que venían a aprender habilidades primitivas descubren que Eustace
consideraba tan importante bucear en basureros como rastrear piezas de caza o pescar. ¿Por qué sobrevivir en el mundo actual requiere algo más que métodos tradicionales? Y luego, estaba el equipo de cámaras, porque durante 2 temporadas Eustace había formado parte de la serie de History Channel Mountain Men. Admitió entre risas que era una contradicción, porque como dijo, creo que la televisión es terrible, así que es una paradoja. Aún así, formaba parte de un delicado juego de equilibrios, ya que mantener la existencia de la isla de la Tortuga requería recursos. La reserva dependía de becarios y aprendices que intercambiaban trabajo por conocimientos. Además, dependía de la exención de impuestos, un sistema que Eustace siempre había despreciado, y contaba con un flujo constante de visitantes que pagaban para cubrir gastos. Desgraciadamente, aquí es donde la armonía entre su mundo y el moderno acabó por derrumbarse. Todo empezó cuando alguien denunció una construcción no autorizada en la isla de la Tortuga. Poco después, funcionarios del Departamento de Planificación e Inspección del Condado de Watauga se presentaron sin previo aviso. Lo que encontraron les escandalizó porque esparcidas por la reserva había docenas de estructuras desde cabañas hasta graneros y cocinas, todas ellas construidas sin ningún permiso. El fiscal del condado dio un ultimátum a Eustace dándole 3 opciones: adaptar todos los edificios a las normas de seguridad estatales y obtener los permisos. Contratar a un experto para demostrar que los edificios ya cumplían esas normas o derribarlos todos. Lo que siguió ya no fue solo una disputa legal sobre códigos y normativas. Se convirtió en un choque entre 2 formas de vivir una lucha entre lo que Eustace llamaba vida real y lo que otros veían como realidad. Y esa batalla estaba a punto de poner a prueba todo lo que había pasado décadas construyendo. Este conflicto se remontaba a 2012, cuando el director de planificación del condado, Joe Furman, recibió una llamada anónima. Aproximadamente una semana después, llegó un sobre sin marcar con un mapa toscamente dibujado, pero sorprendentemente detallado y codificado por colores, que mostraba los edificios, el trazado de las carreteras y el cableado, todo supuestamente realizado sin los permisos, las inspecciones o la ingeniería adecuados. Esa fue la chispa que desencadenó una cadena de acontecimientos a los que Turtle Island nunca se había enfrentado. Pero he aquí la cuestión: ¿cómo pudo ocurrirle esto a un hombre que había pasado décadas viviendo según su código en armonía con la naturaleza? A diferencia de otros montañeses que aparecen en televisión y que viven en lo alto de las Rocosas o en lo profundo de Alaska, Eustace nunca estuvo completamente aislado del mundo moderno. Turtle Island está cerca de la frontera con Tennessee, a solo unos kilómetros de Boone, una animada capital de condado con unos 17.000 habitantes cuya población se duplica cuando está en marcha la Universidad Estatal de los Apalaches, la misma a la que asistió Eustace. Más allá de la carretera de grava que conduce a la reserva hay casas modernas enclavadas en parcelas arboladas, y la Blue Ridge Parkway pasa lo bastante cerca como para que los visitantes casi puedan oír el zumbido de los coches que pasan. Pero todo cambia una vez que se cruzan las puertas. ¿Alguna vez se ha preguntado qué se siente al salir de la vida moderna y entrar en otra época? Pues eso es lo que está a punto de conocer. Tras cruzar un arroyo que baila sobre las piedras, el camino se abre a un prado donde la historia parece viva. A tu alrededor hay una herrería, una cocina y un comedor al aire libre, un pesebre de maíz y otras dependencias que cuentan una historia de viejas costumbres que aún perduran. En el centro se encuentra la vista más llamativa, un enorme granero en voladizo, construido con troncos en cola de Milano y rematado con 5.000 tejas talladas a mano, todas cubiertas de musgo y erosionadas por el tiempo. Y si se pregunta de dónde viene el nombre de Isla Tortuga, se eligió por una razón, ya que procede de una historia de la creación de los indios americanos sobre una gran tortuga que salvó la vida de una inundación, llevando el mundo a cuestas. En sentido figurado, explica el sitio web de Conway, somos una isla de naturaleza salvaje, en un mar de desarrollo y destrucción. Pero no todos estaban de acuerdo con esa visión. Los funcionarios del condado vieron algo diferente. Tras la inspección, Furman afirma que las conversaciones con Conway se interrumpieron rápidamente.
Así que el 19 de septiembre volvió con una orden judicial y agentes del sheriff. Esta vez empezaron por Eustaces y descubrieron que carecía incluso de las conexiones mínimas de agua y alcantarillado exigidas por la ley. Descubrieron que todos los edificios estaban hechos de madera fresada in situ en lugar de la madera clasificada y marcada que exigen los códigos de construcción. A medida que los inspectores se adentraban en la propiedad, la lista de infracciones aumentaba. Observaron paneles solares que alimentaban la pequeña oficina de Eustace y una microcentral hidroeléctrica construida por estudiantes de la Universidad Estatal de los Apalaches para hacer funcionar un taller. A continuación, los inspectores observaron que el cableado y las cajas de empalmes no cumplían la normativa. Encontraron una estufa de leña con una chimenea ventilada por debajo de un tejado metálico, en lugar de a través de él. También descubrieron que las letrinas destinadas al uso público, así como varios edificios que descansaban sobre cimientos de piedra apilados, no estaban debidamente anclados. En su informe de 78 páginas, el consultor de construcción W. O. Whaley escribió una advertencia que no podía ser ignorada. Muchas de las estructuras, dijo, no eran estructuralmente sólidas, y añadió que la propiedad en su estado actual representa un peligro para la seguridad de cualquiera que se encuentre cerca de cualquiera de las estructuras. Incluso recomendó obtener una orden judicial para desalojar Turtle Island con el fin de proteger la vida del público y de los internos. Pero Eustace y sus partidarios veían las cosas de otro modo. Para ellos esto era más que una lucha sobre códigos de construcción. Era una batalla de valores. Eustace hizo la pregunta que golpeaba el corazón de la cuestión. ¿Cómo podía enseñar las formas de vida primitivas dentro de edificios modernos que despojaban de todo lo que su vida representaba? Las advertencias. Intentaron advertirnos de que la vida de Eustace Conway no era tan sencilla como parecía, y la primera señal llegó mucho antes de que aparecieran las cámaras. Su mayor batalla no fue con una oficina de impuestos o un inspector del condado. Empezó con un accidente en su tierra, un incidente que le perseguiría durante años. ¿Qué ocurrió? En agosto de 2005, Kimberly Baker, una joven de 28 años de Wilmington, acudió a Isla Tortuga para un retiro con el programa Teaching Fellows de Carolina del Norte. El día empezó como cualquier otro. Ella y su grupo estaban cerca de la entrada para recibir orientación cuando uno de los empleados de Conway sacó una honda. Quería hacer una demostración de cómo lanzar una piedra, una antigua habilidad destinada a impresionar a los visitantes. Pero en una fracción de segundo, todo salió mal. La roca voló hacia atrás y golpeó a Baker en el ojo. El daño fue permanente y perdió la visión del ojo derecho. Ese único momento inició una cadena de acontecimientos. Baker la demandó y al final llegó a un acuerdo con dos empleados de Conway por $400,000. Pero Conway aún no estaba fuera de peligro. En 2009 accedió a pagarle $75,000 y también prometió hipotecar parte de sus tierras en el plazo de un año para cubrir el pago. Cuando transcurrió ese plazo sin que se produjera ninguna acción, Baker presentó otra demanda por incumplimiento de contrato. Hubo que esperar hasta abril de 2012, justo cuando Mountain Men rodaba sus primeros episodios para que Conway pagara finalmente. Fue esta la primera grieta real en la imagen del hombre que parecía intocable, porque mientras esto sucedía, Conway estaba construyendo la vida que millones verían en televisión. Cuando salgo en público intento parecer un tipo salvaje que acaba de bajar de la montaña, dijo una vez en un libro de Elizabeth Gilbert titulado El último hombre americano. Sé que es una actuación. Soy un showman. Doy a la gente la imagen de cómo me gustaría vivir. ¿Qué más puedo hacer? La gente lo espera. Si admitió que fue una actuación, entonces ¿cuánto de lo que vimos fue real? Mientras el pleito se prolongaba, estaba a punto de comenzar otra lucha que atraería a los legisladores y ocuparía los titulares de todo el estado. Cuando Turtle Island fue señalada por infringir las normas de construcción, la reacción fue inmediata. Las oficinas del condado de Watauga se vieron inundadas de cartas en las que se acusaba a los funcionarios de atentar contra el modo de vida de un hombre. En una petición se llegó a preguntar,
Les molesta a los funcionarios del gobierno que alguien pueda sobrevivir sin ellos. El alboroto creció tanto que los políticos intervinieron. La Asamblea Legislativa, liderada por los republicanos, presentó un proyecto de ley para eximir a los campamentos y granjas primitivas de las estrictas normas de construcción. Estructuras como graneros cobertizos y dependencias ya no necesitaban cumplir las normas modernas, y el gobernador Pat McCrory lo convirtió en ley el 12 de junio. A finales de ese mes, Turtle Island estaba abierta de nuevo y Conway volvía a funcionar. Pero eso puso fin a las advertencias, ni de lejos. Un pesado día de verano, Conway estaba en la entrada de su establo, hablando con un grupo de campistas y becarios. El olor a humo de leña y a col guisada flotaba en el aire mientras las gallinas arañaban la tierra. Parecía un mundo congelado en el tiempo. Pero Conway sabía que no era así. Les contó que la vida aquí no siempre era lo que mostraban las cámaras. Su acuerdo con el canal Historia le mantuvo callado sobre detalles específicos. Pero admitió esto: la vida aquí no es tan dramática como ellos quieren que sea. Esa frase significaba que el hombre al que el programa llamaba alguien que vive para vivir caminaba entre dos mundos. Uno era real y el otro tenía que parecer real en la televisión. Eustace siempre decía que el primer paso era comprender las bases de la vida. Se reducía a tu comida, agua, ropa y refugio. Aprende cómo funcionan estas cosas, pero hazlo a un ritmo lento. Si nunca has construido nada en tu vida, no empieces por una casa. Empieza poco a poco. Construye primero una caseta para el perro y luego ve subiendo a partir de ahí. Siempre decía que su objetivo nunca era sacar a alguien de su casa, arrancarle la camisa y arrojarlo al bosque sin nada más que un cuchillo. Creía que había que ir al encuentro de las personas y enseñarles poco a poco lo que necesitaban para valerse por sí mismas. Y luego dio el consejo que muchos recordarán: hunda los pies en la realidad, porque la mayoría de nosotros estamos tan desconectados que ni siquiera sabemos de dónde viene nuestra ropa, cómo funciona una máquina de coser o cómo enhebrar una simple aguja. No podía un hilo en el extremo de una aguja sin mirar porque lo practicaba con las manos a los 4 años. Luego vino su reto para quien quisiera empezar: cultivar sus alimentos. No pienses en granjas y hectáreas de cultivo. Empiece poco a poco. Planta 5 rábanos y cómetelos. Sí, esa pequeña cosecha puede parecer insignificante. Sin embargo, Eustace siempre decía que dar ese pequeño paso es el más significativo, porque una vez que pruebes esos rábanos querrás más. Así que la próxima vez acabarás plantando lechugas, cebollas y tomates. Y en poco tiempo estarás construyendo un verdadero jardín. Pero, ¿y la isla Tortuga? ¿Era tan autosuficiente como la gente imaginaba? La verdad era que no. Y Eustace lo decía abiertamente. La autosuficiencia nunca fue su objetivo final, aunque se acercó a ella más de lo que lo hará la mayoría de la gente. Explicó que la vida allí consistía en encontrar el equilibrio y establecer prioridades. Por ejemplo, como quería caballos pero no había suficientes pastos abiertos, tenía que comprar heno. Seguían utilizando combustible para los vehículos e incluso compraban algunos alimentos en las tiendas. Para él, hacer estas concesiones no era un fracaso, era la realidad, y nunca se avergonzó de ello. Sin embargo, la gente no siempre lo entendía. Una vez alguien le vio usando una motosierra para cortar leña y le acusó de hacer trampas. Eustace se limitó a negar con la cabeza, porque para él no era un juego ni un truco de reality show. Así era como mantenía su casa caliente en invierno. Llevaba 30 años cocinando y calentándose con leña. Y aunque poseía hachas y sierras de corte transversal para el día en que el combustible no estuviera disponible, no veía ninguna razón para sufrir cuando una motosierra funcionaba tan bien. Y eso nos lleva a una pregunta que la gente todavía se hace. ¿Abandonarían alguna vez los estadounidenses sus comodidades modernas por una vida como la de Eustace? Él no lo creía así. Creía que en lugar de abandonar todo lo moderno, la gente encontraría la forma de combinar lo antiguo con lo nuevo. A menudo contaba que había renunciado a la electricidad durante 30 años y que había invitado a miles de personas a la isla de la Tortuga a vivir sin ella. Sin embargo, ninguno de ellos renunció a ella cuando regresaron a casa. Pero no por eso se dio por vencido.
Simplemente cambió su enfoque y dijo, si no dejan de usar electricidad, les enseñaré a fabricarla de forma que no destruya la tierra. Por eso construyó un pequeño sistema hidroeléctrico en un arroyo de la isla de la Tortuga, y después de que los visitantes lo vieran, muchos se fueron inspirados para crear sus propios sistemas. Y tal vez esa fue la advertencia todo el tiempo. Eustace nunca quiso arrastrar al mundo de vuelta a la edad de piedra. Solo quería que la gente diera un paso atrás hacia la realidad que volviera a conectar con lo que significa la vida. Pero ahora, después de todos los pleitos, las peleas con el Estado, la tragedia de perder a su mejor amigo y la presión de vivir entre la verdad y la televisión, la pregunta sigue en pie. La vida por la que tanto luchó para enseñar a los demás fue la misma a la que él pudo aferrarse. ¿O se le fue escapando poco a poco en el momento en que llegaron las cámaras? Comparte tus opiniones en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, comparte.